porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Así comienza Voces Originarias, una producción de la Red de Voces. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Ya estamos de regreso y, claro, ya transitando este mes de junio, un mes con mucho frío, ¿no? En otoño ya, esta estación que nos congrega también para realizar diferentes actividades. Nosotros desde la Red de Voces y desde nuestro programa con testimonios desde las diferentes comunidades y pueblos indígenas. Bienvenidos a todos, este es el programa número 40. Escucho estas canciones, estos cantos y estas voces y pertenecen a diferentes pueblos indígenas, como por ejemplo el caso del pueblo Wichí y otros tantos que viven al sur del río Pilcomayo en la provincia de Salta, que viven de la recolección, de la caza y de la pesca, y que reclaman desde hace décadas al Estado argentino que les otorgue el título de propiedad comunitaria de las 400.000 hectáreas. Se trata de un territorio en el que residen ancestralmente comunidades indígenas de los pueblos Wichí, Nibaclé, Com, Tapiete y otros pueblos más, como durante años sus demandas fueron ignoradas por las autoridades de la provincia. Recordemos que en agosto del año 1998, con la representación del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Comunidades Aborígenes, la Cajonat, que significa mi tierra en Wichí, presentó este caso del que ellos padecen y sufren, ante el sistema interamericano. La petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es por la falta de reconocimiento legal del territorio, la construcción de obras en ese territorio ancestral indígena sin respeto de sus estándares internacionales sobre consultas previas, libre y obligatoria, y la tolerancia estatal a que pobladores criollos instalan cercos y alambrados y también mucha tala de árboles de manera ilegal, donde también se realizan pastoreo de ganado en este territorio, entre otros muchos problemas. Estos pueblos padecen conflictos territoriales, desalojos, represiones, criminalización de la protesta y otras situaciones adversas. Tienen a estos pueblos que habitan en nuestra Argentina como frecuentes víctimas de la vulneración de sus derechos. Derechos que están establecidos en nuestra Constitución Nacional, como en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el que reconoce el derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas.
Y como mencionaba al principio, al sur del río Pilcomayo, en Salta, las comunidades fueron arrasadas por la crecida del río Pilcomayo en febrero, en estos meses que ya pasaron, que eran en la época de verano, pero bueno, quedando marginadas. Pidieron al gobernador que les suministre servicios básicos para la vida, porque bueno, la inundación que provocó este río hasta hoy no deja de generar estragos. Después de estas crecidas del río, los habitantes de Santa Victoria Este, cerquita de Tartagal, tuvieron que huir como pudieron. Pasaron los meses y el abandono se incrementó. Ahora estas comunidades se manifestaron también a través de un corte de ruta. Las comunidades tuvieron que ser trasladadas. La inundación los afectó en forma completa porque arrasó con sus casas, sus sembradíos, sus animales, con lo poco que tenían. Salvaron lo que pudieron y movilizaron a todas sus familias a otro lugar. Allí, donde habitaban, el río no les dejó nada. Estas comunidades entonces cortaron la ruta 54 que pedían agua y luz, necesidades por debajo de las básicas, ¿no?, de este siglo, o sea, agua y luz. Tras la inundación, las comunidades viven como pueden, en casas, entre comillas, muy precarias. Construyeron una especie de carpas con plásticos, con palos, con lo que encuentran. Enfrentan en realidad un panorama desolador. Sus viviendas, como les dije, se destruyeron, sus cultivos arrasó el agua con todo, no tienen sus animales, no tienen caminos y bueno, hace mucho que gritan este desamparo. Todavía esperan las respuestas, aunque ya nos hemos enterado que hay algún diálogo por allí para solucionar este conflicto. Así que bueno, este drama que viven estas comunidades de la Curvita, que es la comunidad que fue más afectada, todo esto sufrieron en mayo, ¿no? El 24, 25 de mayo, cuando la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos este corte de ruta que realizaban los integrantes de estos pueblos. Y bueno, los manifestantes pedían, como les dije, el agua, la electricidad desde las inundaciones del río Pilcomayo, estas comunidades que viven en condiciones de extrema precariedad. Las familias, como les dije, dejaron sus parajes por el desborde del río Pilcomayo y viven al costado de la ruta 54. Entre las comunidades que se asentaron en el lugar está la Curvita, que fue la más afectada por las inundaciones. Y allí están los pobladores también de La Puntana, de Monte Carmelo, de Cruce Santa María, de La Golondrina, de Pozo La Yegua y de Misión Anglicana 2. La verdad que los lugares, como nos comentaron, están inhabitables y la gente no puede volver a sus lugares. Tienen que comenzar de nuevo en otra zona que todavía no cuenta con ningún tipo de instalación eléctrica. También nos comentaron que va un camión cisterna, pero el problema que ellos tienen, no hay dónde reservar el agua. Utilizan unos tachos donde juntan algunos litros que les alcanza para... Necesitan un tanque más grande, así lo enfatizaron. Se explicó también que se está realizando un estudio de factibilidad técnica y económica para comenzar con las obras que se requieren para la instalación de servicios en el terreno ubicado al costado de esta ruta. Bueno, este es un pequeño panorama de lo que ellos han pasado y están pasando. Nosotros también queremos compartir con ustedes voces de hermanos que recorren esos lugares, que viven también en lugares cercanos, porque bueno, todavía no podemos hablar con la gente misma del lugar porque tampoco no hay servicio de telefonía celular. A continuación, voces y testimonios de lo que viven nuestros hermanos en Santa Victoria Este, en la provincia de Salta.
A esta hora vamos a dialogar con el cacique Modesto Rojas. Él es también coordinador general de la Ruta 86, allí en Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Es así, Modesto? Sí, justamente, muy buenas noches y bueno, les saludo a todos los que me escuchan y todos los que me conocen y bueno. Modesto, hace rato que no charlábamos y que no hablábamos con respecto a las comunidades que están allí en la Ruta 86, en el kilómetro 5, así en Tartagal. Sabemos que en el mes de mayo pasado hubo mucha lluvia, ¿no? Y el río Pilcomayo hizo de las suyas. Las familias, las comunidades de allí han sufrido esta inclemencia del tiempo y de la crecida del río. Sabemos de la comunidad de la Curvita. Comentanos, por favor, qué es lo que ha sucedido, ¿no? También sabemos que hubo un problema con la policía, hubo detenidos, los hermanos que han reclamado en la ruta. Comentanos, por favor, cómo está la situación, qué es lo que pasó. Bueno, al respecto de la Curvita, ha sido una comunidad muy afectada del río Pilcomayo y bueno, ha sido afectada, pero bueno, hubo un poco de ayuda y bueno, había unas notas que estaban pendientes, entonces, y al estar pendientes las notas, entonces los caciques hicieron un reclamo, porque el pedido de ellos era para que lo acomodan también todo lo que ellos perdieron. Entonces ellos han puesto firme y cortaron la ruta y bueno, entonces a través de fue a la policía y bueno, hubo un problema, digamos, un problema grave porque había muchos baleados, muchos balas de goma, lo hirieron, ancianos y chicos y mujeres, y al respecto de eso, y bueno, yo como dirigente a mí me molestaba mucho y me dolía mucho hasta la alma porque no es lo justo. Si hay un pedido, si no hay un cumplimiento, creo que hay la razón y el derecho, lo que corresponde, lo que ellos reclamaban. Uh-huh. Y nadie se acercó, entonces por eso ellos se han puesto a cortar la ruta. Bueno, a través de eso ellos tenían un problema grave. ¿Por qué? Porque había dos caciques detenidos, pero bueno, más que nada estaban unos 4 días detenidos y entonces vino la ministra Lady Cruz. Ella hizo todos los trámites y todo lo posible para que tengan libertad los hermanos, los caciques de la Curvita. Luego de esta inundación, la verdad que los hermanos de estas comunidades viven como pueden, ¿no? En casas muy precarias, es lo que nosotros podemos ver a través de los videos y de las fotografías que nos enviaron. Y a esta altura, ¿cómo están ellos? ¿Han conseguido, han logrado que les den el agua, este elemento tan vital para la vida? También hablamos de la energía eléctrica, que es lo que también estaban pidiendo. Sí, justamente cuando hubo la represión y bueno, a través de lo que pasó y bueno, recién mandaron un generador para que tengan la luz. Y entonces, pero ¿cómo viven? Ellos viven así al lado de la ruta porque ellos se cambiaron al lado de la ruta con unas casas de plástico. Entonces, creo yo que también ellos no tienen la plena respuesta a lo que ellos perdieron, lo que son las viviendas. Entonces, eso es lo que tendría que ver, lo que corresponde, y creo yo que andó la gente de primera infancia haciendo un relevamiento para hacer un proyecto de las casas, de las casillas, digamos, pero hasta ahora no se sabe nada, que no hay una respuesta concreta que digan que va a haber las viviendas para esta gente de la Curvita. Modesto, también es preciso aclarar que toda esta gente
que está viviendo ahora muy cerca de la ruta, no es porque se les ocurra cambiarse de lugar, sino porque el río, al entrar, ha destruido sus casas, podríamos decir, ¿no? Que son precarias, sus sembradíos. El río se entró y arrasó con todo. Es por eso el motivo, ¿no? De este traslado de ellos cerca de la ruta. Exactamente, porque ellos han visto un lugar como un bordo que el agua no llegó tanto agua, entonces por eso ellos han decidido de cambiarse en ese lugar donde no había corrido el agua, entonces por eso ellos se han cambiado en ese lugar, entonces y ahora por eso que hablamos, ellos perdieron todo, hasta los animales perdieron, y entonces creo yo que es un doloroso muy grande y un problema muy grave lo que están pasando los hermanos de Chaco Santa Victoria. Entonces por eso es que yo más que nada siempre me molestaba mucho porque ningún funcionario público ni nacionales llegaban a estos lugares así para que ayuden, pero no había una respuesta, nada. Entonces, bueno, más que nada, siempre yo viendo todo pero bueno, no hay una respuesta. Ujú. Y Modesto, justamente sí. ellos también, hay gente que perdieron los documentos. Eso es lo que tendría que ver la gente de alguna secretaría, tiene que ver todo lo que está pasando, pero creo yo que nadie está viendo todo esto. Modesto, recordarnos la cantidad de familias que están sufriendo esta falta de todo, digamos, ¿no? De vivienda, de agua, en realidad de alimentos. ¿Cuántas familias, de qué pueblo indígena es, a qué pueblo indígena pertenecen y están a cuántos kilómetros de Tartagal ahora? Y bueno, más o menos habría entre 70 a 80 kilómetros así de Tartagal. O sea, son muchas familias que eran de la curvita, había muchos que estaban entreverados así, tenían las comunidades juntos, que están los chorotes, están los huichí, y bueno, estos dos pueblos han sido afectados. Entonces ellos han decidido de cambiarse ahí, pero solo están los chorotes y están los huichí. Ujú. Esto es lo que yo tengo entendido, que yo hablé con el cacique y entonces ellos me explicaron lo que está pasando. Y seguramente que en estas familias hay ancianos, hay niños, hay mujeres. Es triste esto que está ocurriendo. Sí, justamente hay más o menos, quizás hay más de 300 familias en esas comunidades. ¿Por qué? Porque son comunidades grandes y ya son de varios tiempos, de aquellos tiempos, entonces vinieron armando todo, parecía que todavía los clases de la escuela, todavía concretamente no está habiendo. Ujú. Entonces todo eso es lo que tendría que ver, pero bueno, no sé qué es lo que está pasando, que no están viendo todo esto. Ojalá que pronto llegue la solución a esas tierras, a esas comunidades, a esos hombres y mujeres que esperan ser respetados sus derechos, Modesto. Bueno, Sí, justamente. en este que haces por diferentes comunidades, por diferentes pueblos, ¿cuál es la necesidad más urgente que hay en Modesto? Aparte de, bueno, seguramente alimentos, agua, ¿están Sí, ellos? el más, digamos, lo que están más necesitando es el alimento y es la agua y es la Mm. escuela que lo que están necesitando más. ¿Por qué? Porque si no hay clase unos días, creo que se van a ir atrasando los alumnos y entonces no es lo justo. Entonces por eso es que siempre hay que ver que los chicos estudian y también que vean también parte de los alimentos y parte de los documentos, porque hay mucha gente que perdieron los documentos. Así que les agradezco todo la oportunidad, todo el espacio, y bueno, les saludo a todos, y bueno, yo siempre voy a estar en contacto con ustedes, así que les agradezco mucho, les mando muchos saludos, así todos los que trabajan en la radio. Te agradezco y también te enviamos un abrazo enorme
porque sabemos de tu compromiso, ¿no? Y esta tarea que tenés de recorrer las comunidades de los diferentes pueblos indígenas. Justamente yo estoy trabajando y bueno, aquí en mi comunidad, en Kilómetro 5, estoy haciendo un albergue y quizá dentro de unos pocos días ya voy a estar inaugurando el albergue y hasta que yo apenas el albergue yo les voy a mandar la foto para que publiquen todo el trabajo lo que estoy haciendo. Así que muchas gracias, les mando muchos abrazos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Nuevamente te felicitamos por esta tarea que realizas, un albergue seguramente para la gente que lo necesita allí en diferentes familias, ¿verdad? Justamente, justamente. Muy bien. Exacto. Un abrazo enorme, Modesto. Hasta pronto. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bien, con respecto a todo esto que padecieron y que padecen nuestros hermanos de Santa Victoria Este, el Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un comunicado justamente por lo que está atravesando la Cajonat. Justamente por lo que atraviesa la Cajonat. Es decir, por los lotes 55 y 14 de Santa Victoria y por esta represión y criminalización de las comunidades indígenas en Salta. Esta represión por esta protesta de las comunidades que reclamaban por las condiciones de precariedad extrema en las que viven desde las inundaciones del río Pilcomayo y también por 2 referentes de la comunidad que fueron detenidos. El 24 de mayo, el gobierno de Salta reprimió a las comunidades indígenas que reclamaban por estas condiciones de precariedad extrema y de vulneración de sus derechos, en las que se encuentran desde las inundaciones del río Pilcomayo que ocurrieron a principios de año. Además, Rogelio II, cacique de la Curvita y referente de la asociación La Cajonat, también fue detenido junto con su hermano Mario II. Desde marzo, estas comunidades reclaman la falta de luz y de servicios. El 11 de mayo iniciaron estas protestas con cortes de la Ruta Provincial 54. Y los funcionarios de esa provincia se comprometieron en resolver esta situación antes del 18 de mayo. Como esto no ocurrió el 21, las comunidades retomaron los cortes y bueno, como les comentaba, la única respuesta fue la represión de los dirigentes. Estuvieron privados de su libertad. Bueno, al día de hoy ya están ellos están en libertad. Y se está presentando, por supuesto, los pedidos, las notas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo al Estado argentino la adopción de las medidas necesarias para la protección de las comunidades indígenas. Bueno, este programa número 40, la verdad, con mucha información, tratamos de resumir todo esto que viven nuestros hermanos de Santa Victoria Este. Obviamente es mucho más, pero bueno, los tiempos en radio son cortos. Vamos a continuar la segunda media hora con más información.